Bienvenidos sean todos ustedes a esta segunda parte de este video que quise hacer en materia penal. El video anterior, que justamente es el que está atrás de este video, el tema es cómo actuar cuando tenemos un detenido. Y ese video va más enfocado precisamente hacia los abogados. Como abogados, cómo tenemos que actuar ante el Ministerio Público cuando tenemos un cliente detenido, que nos hablan los familiares y nos dicen: oye, fíjate que tenemos un familiar detenido en la fiscalía, en el Ministerio Público. Entonces, ese video va más encaminado para los colegas abogados en el sentido estricto de cómo tenemos que actuar como abogados, qué tenemos que hacer, qué tenemos que llegar a pedir, etcétera. Este video es como una segunda parte porque para mí no es menos importante el proceder y el actuar de la familia, amigos, conocidos del detenido. Es importante que ustedes como familiares, como amigos, como conocidos, sepan cómo actuar ante la detención de precisamente uno de sus familiares. Entonces, los consejos, tips son muy breves. Lo tengo completamente confirmado porque a final de cuentas mi experiencia me ha llevado a conocer cómo es el esquema, cómo es el ambiente en una fiscalía, en el Ministerio Público y de cierta manera cómo se conducen las autoridades con los familiares del detenido y cómo cambia el comportamiento de las autoridades ante la figura del abogado. El abogado defensor, obviamente, de la persona detenida. Entonces, es diferente el actuar, es completamente diferente, y los consejos que yo les doy como abogado a los familiares, amigos, conocidos cuando tengan un detenido es el siguiente. Más importante, no quieran sentirse, y lo digo con todo respeto, no quieran sentirse dioses, no quieran sentir que ustedes mismos pueden llegar a solucionar un conflicto desconociendo completamente la ley. En una de esas nos podemos meter hasta en problemas o meter en graves problemas a nuestro detenido por hacer una manifestación no apropiada, no correcta, y no solo metemos más a nuestro familiar en problemas, sino a veces hasta nosotros mismos nos podemos meter en problemas. Y les voy a explicar por qué. Entremos de lleno y entremos a materia. Cada profesionista para lo que es. Yo lo que te recomiendo como familiar de un detenido es que cuando tú sepas, viste, te enteraste de que tu familiar está detenido en la fiscalía, en el Ministerio Público, por piedad, lo primero que deben hacer es contratar los servicios de un abogado. La gran mayoría de familiares lo primero que hacen es irse al Ministerio Público. Ahorita lo arreglamos, valga la expresión común y tradicional. Ahorita lo arreglamos, platicamos con el Ministerio Público, lo arreglamos. ¿Para qué contratamos un abogado si nosotros lo podemos arreglar? Y cuando las cosas realmente son complicadas y ya vieron que no pudieron o incluso ya se metieron hasta en más problemas, ya es cuando llaman al abogado. Y muchas veces al abogado le toca corregir esos errores que han llevado a cabo los propios familiares. El punto número uno es: contrata la defensa, la representación de un abogado que, con todo respeto lo digo, es el conocedor de las leyes, es el que va a saber cómo actuar ante la autoridad, qué pedir, en ciertos momentos incluso qué exigir a las propias autoridades para la debida defensa de su cliente. Muchas cosas que, con todo respeto lo digo, los familiares pasan por alto porque no conocen. Muchos casos se han dado de familiares que caen en la trampa de los ministerios públicos, que muchas veces los familiares detenidos
valga la expresión, están detenidos por una situación muy mínima y obviamente el Ministerio Público espanta a los familiares diciéndoles barbaridades y exigiéndoles, porque así se conduce nuestro sistema, nuestro sistema jurídico, nuestras autoridades así se conducen, exigiéndoles dinero y a veces cantidades muy elevadas. Entonces, evita eso. Pero es que el abogado me va a cobrar. Claro, pero posiblemente en una de esas no solo te sale más barato contratar al abogado, sino que no te metes en problemas. A ver, abogado, ¿y en qué tipo de problemas me puedo meter si yo soy familiar, no contraté un abogado, fui con el Ministerio Público y pues para que se arreglara el asunto, pues le ofrecí una dádiva, una lana, para que soltaran a mi familiar? Aguas. Muy complicado que pase porque la gran mayoría de ministerios públicos, desafortunadamente en esos ambientes, cuando quieren platicar con los familiares es para pedirles una lana, ¿no? Y es la forma del arreglo. Pero aguas. Aguas que hay ministerios públicos que en realidad hacen su chamba, hacen su trabajo y en una de esas te ponen un 4. Quiero recordarte a ti, familiar, que estás viendo este video, familiar de esa posible persona detenida, que el que tú llegues ante una autoridad, en este caso ante un ministerio público, y le ofrezcas una dádiva, una lana para que tu familiar salga de esa detención, de ese conflicto legal, ese ofrecimiento que tú estás haciendo es un delito. Y aguas que hay muchos casos en que el Ministerio Público toma prueba de ese momento y en ese momento te imputa el delito. Y en ese momento te pueden hasta, te detienen y ya no solo es tu familiar el que está detenido metido en problemas, sino tú también. Ay, abogado, pues si eso es lo que ustedes muchas veces hacen, posiblemente sí. Pues es que como ustedes de abogados lo hacen, pues nosotros decimos de familiares lo hacemos igual, y ya no gasto en el abogado, porque voy a dar una lana para que mi familiar salga, y aparte le voy a dar al abogado, sin nada más que hay una pequeña, gran diferencia. El abogado sabe conducirse y sabe emplear los términos correctos para que no le puedan acusar ni señalar un delito. Por un lado. Por otro, si el abogado que ustedes contrataron, luego entonces es un abogado como yo, que yo difícilmente llego ante una autoridad a ofrecer dinero, lo correcto es ir con la ley en la mano, con el código en la mano, y entonces desarrollar lo que tengas que desarrollar legalmente. En una de esas el abogado saca a tu familiar y ni siquiera le dieron dinero al Ministerio Público. Le pagaste al abogado, pero a lo mejor no la misma cantidad. Entonces, ese es el primer consejo que te doy. Lo primero es, ve a un abogado, contrata a un abogado. No quieras tú llegar ante el Ministerio Público a solucionar tú aparentemente las cosas. Porque muchas veces no las solucionan los familiares, incluso agravan el conflicto. Porque llegan y dicen barbaridades. Es que mi hermano lo detuvieron, pero es que en realidad él no robó. O sea, él no robó, o sea, él nomás sacó un arma y le disparó al otro, pero él no robó. Cuando la investigación ni siquiera iba por el disparo, ¿no? Por la lesión u homicidio, no sé. Pues, ¿qué pasó? Que tenían a tu hermano detenido por un posible robo y ya fuiste a decir, no, es que mi hermano no disparó un arma y lo estás agravando. Es un ejemplo. Entre otras, punto número 2, muy importante, no tienes las facultades
que no se malentienda, legal, no tienes la facultad legal de poder llegar a defender y representar a una persona. La única facultad concedida exclusivamente a los licenciados en Derecho, a los abogados, que obviamente se ostenten como licenciados en Derecho con su cédula profesional. Entonces, entre otras, muchas veces hay muchos ministerios públicos muy educados que te permiten y platican contigo como familiar, etcétera, pero en un estricto apego a la ley ni siquiera lo deberían hacer. A ver, la persona que está detenida tiene derecho a un abogado, privado o público, de oficio. Punto. Y yo, Ministerio Público, con quien tendré pláticas es con el abogado, como debe de ser. Lo digo con todo respeto, los familiares no conocen la ley. Cuando llegan ante el Ministerio Público, pues llegan en una faceta de licenciado, pues es que venimos a ver qué hace, y se los tratan como calcetines porque no saben lo que tienen que llegar a hacer ante una detención. ¿Qué es lo que debe revisar un abogado? ¿Qué tiene que solicitarle al Ministerio Público? ¿Qué tiene que revisar el abogado? En fin, una serie de situaciones que solo el conocedor de las leyes conoce y que además tiene la posibilidad de poder aplicar, porque tiene ese documento importante que se llama cédula profesional y que es la que le permite poder actuar ante una autoridad. Un familiar, con todo respeto, no. O sea, esos son los consejos que yo te puedo dar. Cuando tengas un familiar detenido, por favor, no quieras tú ahorrarte supuestamente gastos de honorarios de un abogado por una representación legal. No quieras sentirte que tú llegas y ofreces y arreglas el problema. Seamos claros y concretos. Mi primera recomendación es, cuando te encuentres en este supuesto, inmediatamente llámale al abogado de tu confianza. Inmediatamente, porque seguro que tienes uno. Entonces, contrata inmediatamente un abogado que sea el encargado de presentarse ante la autoridad, ostentarse como licenciado en Derecho, con los conocimientos, solicitarle a la autoridad, conforme a la ley, lo que se tiene que solicitar para iniciar una defensa o una correcta defensa, una debida defensa de esa persona que está detenida. Ese es el primer consejo. El segundo es: intenta no tratar tú con el Ministerio Público. Insisto, muchas veces tú como familiar crees en tu idea que lo que vas a decir o lo que vas a hacer ante el Ministerio Público o la autoridad es a beneficio de tu familiar, sin darte cuenta que quizá lo estás perjudicando mucho más. Lejos de ayudarle, lo perjudicas mucho más. Entonces, ese es mi consejo directo. Cuando los familiares, como familiares, tenemos un detenido, inmediatamente mi consejo, mi recomendación, no hay más, por favor, acércate al abogado, contrata al abogado, déjalo actuar, déjalo trabajar. El abogado tiene la obligación, obviamente, de informar a los familiares qué se está ventilando, cómo se está desarrollando, inclusive darles copias de la carpeta de investigación. Esa obligación tiene el abogado, informar de la A a la Z a los familiares. Pero como familiar, no interrumpas el trabajo del abogado. No quieras mezclarte en el trabajo, solo el abogado sabrá cómo puede tratar con el Ministerio Público en aspectos técnicos, jurídicos, en aspectos legales, cómo puede presionar el abogado al Ministerio Público, cómo le puede convencer para que esa persona sea liberado en esos momentos o a las horas. En fin, muchísimas cosas que se tienen que analizar. Ese es el consejo que yo te puedo dar como familiares. Sé que muchos quieren llegar a actuar y arreglar supuestamente directamente los problemas con el Ministerio Público porque no queremos contratar un abogado o no podemos aparentemente, etcétera. Pero lo más correcto, adecuado, por seguridad,
protección y garantizar un debido proceso en contra de tu familiar detenido, por piedad, contrata un abogado, contrátalo. No quieras tú solo llegar ante una autoridad a intentar hacer, arreglar, gestionar, difícilmente lo vas a hacer. Y el punto muy clave, cuando el propio Ministerio Público quiere tratar con los familiares, es porque no hay más. Hay dádiva de por medio, hay lana de por medio, les van a pedir una cantidad de dinero, que a veces, la gran mayoría de veces es cantidades elevadas, y que el Ministerio Público sabe que se lo pide a los familiares espantándolos y los familiares lo van a aceptar y les van a dar esa lana porque pues, es la única forma de solucionar. Cuando a lo mejor el conflicto, la situación no es tan preocupante, pues llega la figura del abogado y al abogado pues, no le hacen lo mismo las autoridades. Es así de simple, esos son los consejos que yo te puedo dar como familiares. Conservar la calma, contratar un abogado y dejarlo trabajar. No meterse en esa situación, no querer nosotros como familiares arreglar, lejos de eso perjudicamos. Muchísimas gracias por haber visto este video, esta segunda parte de ese primer video que hice de cómo debemos actuar los abogados. Ahora este video fue cómo considero que deben actuar los familiares ante esta posible detención de un familiar. Yo soy David Ballesteros, les agradecería muchísimo que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones y por supuesto que hagan comentarios, se vale, que compartan el video y que vean los videos. Yo soy David Ballesteros, les agradezco, me despido de todos ustedes como lo hago en todos mis videos diciéndoles, es cuanto se le dice al juez. Vámonos, chao chao.